Bien, como les decía, durante la aplicación de cada concepto que hagamos, vamos a desarrollar ejercicios que ustedes deberán de hacer. En algunos casos, los ejercicios podrán ser evaluados, en otros casos no son evaluados, pero el hecho de que no sea evaluado o no tenga nota, como ya hemos hecho en otras eh, materias, cuando han llevado materias conmigo algunos, el hecho de que no sea evaluado no quiere decir que no pueda hacer un ejercicio en el cual se les pueda retroalimentar de lo que están haciendo. Muchas de las prácticas hoy en día van a ser de carácter presencial, por lo tanto, será ahí en el aula en donde estaremos viendo también algunos avances o resolviendo consultas o dudas. Pero al final esto es un proceso de aprendizaje que les permitirá a ustedes en los ejercicios que sí se han evaluado, una condición de preparación, sobre todo para el examen parcial, que es de las principales elementos de evaluación. Habrá una serie de reglas que también van a estar dispuestas este día respecto a la cuestión de las entregas. En las cuestiones estas de las entregas, eh, nosotros vamos a tener un proceso de entregables. Creo se permiten hasta 4 o 5 veces, si no recuerdo mal, eh, que ustedes puedan entregar de formas tardías, pero cada vez que ustedes entregan de forma tardía va a tener una penalización. Entonces, por ejemplo, la primera entrega tardía no va a tener una penalización en puntos, pero sí va a tener una llamada de atención. La segunda vez que ustedes entregan tarde, pues entonces ya va a tener una penalización en cuanto a los puntos de la tarea que se entrega. Entonces, si por ejemplo ustedes entregan por segunda vez tarde, va a haber una penalización de 1 punto, por ejemplo, en la nota de la tarea. Si es por tercera vez, la penalización va a aumentar a 3 puntos. Ustedes van a leer esto ahí de todas formas en audio virtual. Ahorita solo se los estoy explicando para que ustedes entiendan la situación. Cuando ustedes entregan por cuarta vez, la penalización de la tarea va a ser que se les va a recibir a la mitad de la nota. O sea, si ustedes se sacan 10, van a tener 5 de nota, por ejemplo. Entonces, la penalización va a ir siendo de 5 puntos. Y por último, si ustedes entregan tarde la quinta ocasión, va a ser como que no hayan entregado, sino que ahí simplemente ustedes se quedan sin la nota. Entonces, esa es la penalización en la quinta ocasión. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes entreguen. Hoy en día, como vamos a tener mucho mayor cantidad de sesiones presenciales, las entregas ya no van a ser en formato digital como hacíamos en las materias anteriormente, sino que van a ser entregas de forma física. Pero eso no quiere decir que ustedes no vayan a cometer el problema de entregar de forma tardía o que no entreguen. Porque la idea va a ser que ustedes traten de entregar correcta y adecuadamente el día que toca. Sin justificación, no habrá, no se va a recibir ninguna tarea, sin ningún tipo de justificación. Toda actividad evaluada requiere un proceso de justificación en la entrega, si es que se va a hacer de forma extemporánea, y un proceso en el cual ustedes tienen que pedir la reposición de esa evaluación. Entonces, esto se pide con decanato y decanato evaluará si la condición de la entrega lo amerita, como para que pueda desarrollarse la entrega extemporánea. Entonces, en las entregas presenciales, pues, ¿qué tiene que ver con la cuestión de la entrega puntual, que es distinto a la entrega que se hacía antes virtual? Es el hecho de que nosotros tenemos 1 hora para iniciar la clase, ¿verdad? Entonces, al inicio de cada clase en la que se tenga que entregar algo, se va a estar recibiendo esa entrega. Y entonces, si ustedes llegan tarde, evidentemente, a la clase ya se cataloga como entrega tardía. Entonces, ustedes tienen que entregar de esa forma. Si les adelanto,
para que nos vayamos preparando al respecto, que, por ejemplo, la primera actividad que ustedes van a tener, evaluada. O sea, ¿qué quiere decir actividad evaluada? Que primero se desarrollará un ejercicio en ese día. Yo les voy a explicar cómo. Aquí está, de hecho. Es el 29 de agosto. Ese es el primer laboratorio evaluado. Pero nosotros vamos a hacer algunas prácticas para ir aprendiendo los conceptos de lo que es la perspectiva como tal. Entonces, en esa condición de aprender esos conceptos, van a haber algún par de tareas que ustedes deberán desarrollar. El día del primer laboratorio, ustedes van a entregar esas tareas y van a desarrollar el laboratorio. Esas tareas más el laboratorio va a hacer su nota de lo que se conoce como el laboratorio 1. ¿Ya? Entonces, que equivale al 10%. Si aquí hay, por ejemplo, 2 tareas, entonces esas 2 tareas más el laboratorio que se haga ese día equivalen al 10%. Si aquí hay una tarea, pues equivale al mismo 10%. Si aquí hay 5 tareas, equivale al mismo 10%. O sea, la nota del primer laboratorio es el acumulado de entre tareas y ejercicios que se hagan de forma presencial en la universidad. Así que va a ser el día lunes y les explico aquí cómo se va a desarrollar. El ejercicio va a iniciar el día lunes, que lo vamos a empezar a desarrollar de forma virtual. Nosotros vamos a tener como prácticas presenciales, y esto va a ser ahorita de rigor, así lo vamos a poner, a partir de la fecha, a nosotros la universidad nos ha dicho que a partir del 22 ya vamos a entrar en una modalidad en la que vamos a tener una sesión presencial por semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener siempre una sesión presencial todas las semanas y van a ser todos los días miércoles ahorita. Los días lunes normalmente van a ser sesiones virtuales o sincrónicas. Los días miércoles van a ser sesiones presenciales. Entonces, va a haber, por ejemplo, para alumnos que por alguna razón tengan impedimento de llegar a las sesiones presenciales, va a haber material que va a reponer, digamos, la clase de ese día. Entonces, es un material pregrabado. Este material pregrabado van a ser sesiones del tema específico, pero probablemente de años anteriores en los que se ha dado la materia. Por lo tanto, las indicaciones que se den, por ejemplo, en esos videos que se les posteen, no hay que hacerles caso. Las indicaciones válidas van a ser las indicaciones que tengan que ver con tareas o todo, que se den desde el formato sincrónico, como el de ahorita, o de forma presencial allá en la universidad también. Entonces, cuando se deja una tarea, las indicaciones que se den, esas son las que se deben de tomar en cuenta para la entrega. Lo que está en las grabaciones, pues como les digo, como es material de años anteriores, puede estar hablando de alguna tarea o algo también de repente en algún punto que no son propias de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahí lo principal es ver el tema, el desarrollo del ejercicio que se esté haciendo. Entonces, va a haber esa disponibilidad, pero lo principal, evidentemente, es que ustedes traten de estar presentes en el día de la clase como tal. Además de esto, sí, ya esto ya se los había dicho y se los recalco nada más antes de empezar. Lo que son las actividades evaluadas, vaya, por ejemplo, en este caso vamos a hablar del primer laboratorio. Las actividades evaluadas deben de tener una componente de presencialidad. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma, fíjense. El laboratorio cae en día lunes, que es un día en el que vamos a tener un formato de desarrollo virtual de la clase. Entonces, el laboratorio lo vamos a iniciar ese día en la clase virtual. Se les va a dejar un ejercicio que ustedes van a comenzar a desarrollar y luego ese ejercicio ustedes lo van a entregar la próxima sesión, que sería, por ejemplo, en esta ocasión, el miércoles 31 de agosto. Entonces, aquí tenemos un tema que vamos a desarrollar ese día. Entonces, que es el método de sombras en la perspectiva. Pero
ustedes este día van a llegar con su laboratorio y me lo van a entregar el 31, justo al inicio de la clase. Al inicio de la clase yo los voy a estar recogiendo y luego vamos a empezar con el desarrollo de la clase de ese día. Entonces, ustedes van, entregan su laboratorio y ahí estaríamos cerrando la cuestión. Ustedes van a tener desde el lunes hasta el miércoles para terminar ese laboratorio que ustedes tienen. Lo mismo va a suceder con el laboratorio 2. ¿Verdad? Ese día, incluso si hubiesen tareas de esto, ejercicios que hayamos desarrollado para los temas y que se les haya dejado en formato de tarea, también lo entregan ese día. Entonces, para estar atentos en esa condición. No sé si tienen alguna duda al respecto, joven. Bueno, si no hay consultas, entiendo yo que todos han comprendido lo que va a ser el formato de entrega. Entonces, por lo tanto, no podrán haber reclamos respecto a la situación propia de las entregas, principalmente. Entonces, porque se supone que se entiende el concepto de la misma y de cómo se va a desarrollar. Así que estamos entendidos en este aspecto y de igual forma, si ustedes llegasen a tener dudas más adelante, tienen esta clase grabada como para poder recapitular y ver lo que se explicó aquí y lo que se dijo respecto a estas situaciones, principalmente que se van a presentar para el desarrollo de la materia. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces el desarrollo del primer tema. Habiendo discutido ya algunos temas logísticos, uno de los primeros desarrollos que vamos a hacer, lo vamos a hacer el próximo día lunes, en el que vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de lo que vamos a ir viendo acá. Nosotros, en términos generales, vamos a empezar a definir algunos conceptos. Voy a tratar también de mostrarles una presentación que tengo por ahí en un formato tridimensional para que ustedes vayan entendiendo un poco el concepto de aplicación del tema. Vamos a empezar a desarrollar lo que se conoce como perspectiva. La perspectiva, ustedes habrán visto, ya sea una introducción en la materia, el ciclo anterior, en algunos casos una introducción genérica, por así decirlo, en la cual el concepto de la perspectiva se ha visto a un nivel básico, o tal vez se ha visto a nivel de un método más práctico. Hay varios métodos, hay muchísimos métodos. Nosotros nos vamos a basar básicamente en 3 métodos para el desarrollo de perspectiva, que es lo que vamos a ver. Pero si nosotros entendemos lo que es el método de la perspectiva, ¿verdad? Se entiende por perspectiva a aquella representación gráfica de objetos sobre una superficie bidimensional. O sea, nosotros estamos representando algo que en la realidad vemos en 3 dimensiones en una superficie de papel que solo tiene 2 dimensiones. Por lo tanto, tenemos que utilizar ciertos recursos y métodos que nos permitan poder replicar esa realidad que nosotros vemos tridimensionalmente. Uno de los creadores del método de la perspectiva, haciendo un poquito de historia, y si ustedes pueden ir a buscar acerca de este señor, lo pueden hacer. Se llama Filippo Brunelleschi, la persona que desarrolló por primera vez el método de la perspectiva. Dicen que él se quedó en un momento mirando fijamente hacia una calle y de repente empezó a notar que eso que él estaba viendo en la calle era una ilusión óptica, por así decirlo. Porque
y pueden ver la imagen que está ahí en la presentación, que está al lado izquierdo, ¿verdad? Como esta calle que está acá. Porque los edificios en su mayoría mantenían casi que una constante en altura, ¿verdad? Pero el efecto visual era que a medida se iban alejando los objetos que él veía, se iba teniendo una percepción de que los objetos más lejanos se percibían o se sentían como más pequeños. Entonces, él empezó a notar que todas las líneas y todos los trazados, cuando él empezó a dibujarlos, eh, confluían en un solo punto. Entonces, las líneas, que por ejemplo en este caso, voy a poner un ejemplo con esta casa que está aquí al frente, esta línea de acá, en la parte superior que define el techo, y esta línea que define el piso, en realidad o en la realidad como tal, son líneas paralelas. ¿Qué quiere decir que sean líneas paralelas? Son dos líneas que nunca se van a juntar y nunca se van a unir, sino que siguen su recorrido de forma paralela y nunca se juntan. Pero cuando nosotros las dibujábamos en la percepción de profundidad, esas dos líneas tenían un grado de inclinación que hacía que se unieran en un solo punto, que es la deformación que el ojo percibe cuando está viendo objetos de forma tridimensional. Entonces, todos los objetos tienden como a juntarse o a aglomerarse entre más lejos los estamos viendo. Entonces, a ese punto de unión de las líneas que se deformaban, él le denominó los puntos de fuga. Empezó a notar que todo se unía también en una línea constante horizontal a la que él denominó línea de horizonte, que después la vamos a ver. Al utilizar este método, Brunelleschi se daba cuenta que podía representar las condiciones de la realidad en la que se encontraba de una forma más sencilla, porque antes de Brunelleschi habían muchos pintores en muchas ramas que dominaban la pintura, pero ninguno dominaba la cuestión de la perspectiva. Este era un problema constante porque empezaban a aparecer pintores de alto grado de desarrollo. Sin embargo, el problema de poder entender el espacio tridimensional siempre era un problema serio. El desarrollo de Brunelleschi permite el desarrollo de varios conceptos nuevos de la pintura, como por ejemplo el Renacimiento, en el cual la pintura también adquiere un grado mayor de tridimensionalidad. Hay pinturas muy interesantes en el dominio de la cuestión de la tridimensionalidad, que incluso eran pinturas que cuando uno las veía generaba un efecto de, de que los objetos que estaban pintados pareciera que se saliesen del marco, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno miraba la pintura era una pintura plana. Por ejemplo, en un recorrido que yo tuve la oportunidad de hacer por el Vaticano, en los museos del Vaticano, hay una zona en la que hay unas bóvedas pintadas con varias expresiones gráficas que, que representaban ciertas escenas, pero los personajes pintados ahí en el manejo de la sombra, que eso es otro punto importante para el desarrollo de las perspectivas, porque por ejemplo esa que ustedes ven ahí tiene un manejo bien sutil y bien básico de sombras, pero no un manejo total de sombras. El manejo de la sombra más la fuga de las imágenes permite ver los objetos con un realismo bien fuerte, porque cualquiera que ve esas pinturas al inicio se imagina que son esculturas que están hechas en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero cuando uno ve fijamente los objetos se da cuenta que están pintados sobre una superficie plana. Entonces, que son pinturas propias del Renacimiento, donde se experimentó mucho con esa sensación de la tridimensionalidad. Pero todo surge a partir de estos conceptos bases en los que personas como Brunelleschi establecen los criterios para el desarrollo, el dibujo de los objetos tridimensionales. De él son famosas muchas obras de Brunelleschi, en las que, por ejemplo, él ha generado algunos edificios muy conocidos en Florencia, a partir del dominio de esta técnica de dibujo.
se empiezan a generar los conceptos básicos para el desarrollo de perspectivas y luego en la historia se van desarrollando. Entonces, la idea es poder representar cosas que nosotros vemos en 3 dimensiones en una hoja de papel que solo tiene 2. Y esto no solo es referido a la superficie de papel, sino que también esto es aplicado a lo que nosotros hacemos también en el desarrollo de los modelos tridimensionales a través de computadoras. ¿Qué es lo que sucede? El monitor es igual a una pantalla casi que bidimensional. Y lo que se hace es que el programa lo que nos hace es una simulación de las condiciones para poder ver el objeto en una tercera dimensión. Mediante algoritmos o todo lo que ustedes quieran, la computadora es capaz de traducir esos objetos y presentarlos en una superficie bidimensional. Hoy en día se están experimentando muchas otras situaciones, como por ejemplo los lentes de realidad virtual, etcétera, que llevan más allá de la cuestión de la representación de espacios, o sea, en una percepción casi real, pero que al final también no son más que objetos que están definidos sobre superficies bidimensionales, que lo que hacen es simular la condición. Y ese concepto de simulación aparece con el dominio de la perspectiva, porque aquí lo que estamos haciendo es simular lo que el ojo ve naturalmente. Entonces, el ojo deforma los objetos con el propósito de poder percibir las profundidades, de poder percibir la tercera dimensión. Y esto es algo que los antiguos, cuando digo antiguos me refiero a las culturas antiguas, habían descubierto y lo expresaban en sus proyectos. Por ejemplo, el Partenón griego o las construcciones griegas. Los griegos habían visto que el ojo deformaba lo que se veía. Y por ejemplo, cuando diseñaban esas grandes fachadas en los templos griegos, esas tenían una altura monumental y se generaba un efecto bien particular que los griegos habían descubierto, y era que cuando uno se paraba frente a una columna, la altura que tenía la columna y la cuestión de la deformación que el ojo hacía, cuando la columna se construía vertical con el mismo perfil de principio a fin, la misma dimensión de principio a fin, y uno se paraba frente a esa columna, generaba la sensación de que la columna se venía encima de uno, por esa deformación que el ojo genera. Pues generaba un punto de fuga hacia la parte inferior, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacían era que cuando construían la columna, la construían con una dimensión en la base y terminaba más delgada en la parte superior. Con esa deformación que le hacían a los objetos, ya el ojo, al poderla ver de frente, la percibía recta, aunque la columna no se construía recta en su totalidad. Entonces, las civilizaciones antiguas ya habían descubierto eso, pero no sabían cómo expresar en un dibujo estas condiciones o estas reglas de deformación que se generaban en la realidad que veían. Entonces, de acuerdo, dice acá, a las impresiones que producen estas vistas en el observador o con las que se producirán si fuesen observadas desde un punto de vista determinado. O sea, la posición del espectador, de la persona que mira el objeto, es clave en el desarrollo de esta. Dice que estas impresiones pueden ser causadas por las sombras que hacen resaltar los relieves. Este es un punto importante. Vamos a aprender incluso los métodos de sombra también. Los colores o por las líneas que determinan los contornos exteriores. Incluso se sabe que los colores en la técnica de aplicación de colores, los colores pueden hacernos que un lugar también se perciba con una condición distinta si el color así lo determina. Por ejemplo, hay espacios que se pueden sentir más profundos dependiendo de la aplicación de las técnicas de color que se hagan, o se pueden percibir más estrechos o más bajitos o más altos. Entonces, todo eso juega un papel importante en el desarrollo de una perspectiva. También las líneas que determinan los contornos exteriores de los objetos, dice acá. El otro criterio o el otro significado de lo que es perspectiva está en el siguiente párrafo. Dice, la perspectiva trata de recrear la profundidad. El problema central de la perspectiva es representar la apariencia de profundidad coherentemente.
Las decenas de métodos existentes son hipótesis que pretenden solucionar desde distintos procedimientos tal problema. O sea, si se dan cuenta, hay muchísimas formas de poder desarrollar una perspectiva. No hay un único método de desarrollo. Y todos lo que buscan es ser lo más coherente posible. Sí quiero dejar algo bien en claro acá. Cuando nosotros trazamos perspectiva, la perspectiva casi siempre, en su totalidad, nunca va a tener una dimensión que pueda ser medida directamente. Todo lo que nosotros trazamos en perspectiva se traza de forma proporcional. No podemos venir con un escalímetro y querer medir, por ejemplo, la altura de esta pared aquí y después quererla medir acá. Porque por la misma deformación que el ojo hace, esto tiene una altura y esto tiene otra, aunque aparentemente en el dibujo ustedes lo vean todo como una misma altura o lo perciban como una misma altura. La perspectiva siempre va a ser algo que se va a trabajar basado en la proporción y en el acercamiento lo más posible a la realidad, pero nunca va a ser algo que se pueda medir. Sí podemos utilizar métodos que nos regalen cierta precisión, pero nunca vamos a llegar a un alto grado de precisión porque los objetos nunca van a estar en una verdadera magnitud, a diferencia de los isométricos. Que por ejemplo los isométricos, que es una técnica que ya ustedes habrán visto en su momento, el isométrico sí puede medirse. O sea, sí puedo tomar un escalímetro y medir una línea en un isométrico y trabajarlo así. Pero el isométrico nunca va a ser una vista real. El isométrico siempre va a ser una concepción que permite entender un objeto, pero no de la forma real en cómo va a ser construido, sino que nos permite poder ser precisos en la medición del objeto. En la perspectiva no, la perspectiva lo que busca es poder ver cómo es que yo voy a ver mi edificio en la realidad, simular esa condición. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esos problemas que representan las deformaciones que el ojo hace. Entonces, justo esta última definición habla bien claro acerca de ello. Como dice, son hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, es una cuestión que se asemeja a lo que debe de ser, pero que al final es una abstracción de la realidad. Eso es una perspectiva en términos generales. Pero para poderla desarrollar tenemos que tener en cuenta varios puntos que, por ejemplo, en este caso, personas como Brunelleschi empezó a notar en el desarrollo de una perspectiva. El primer concepto que nosotros tenemos que aprender es el de la línea de horizonte. La línea de horizonte es una línea que es imaginaria, pero que define o limita el punto hacia el cual se dirigen todas las fugas de las líneas que nosotros trazamos. ¿Verdad? Es hacia donde van a quedar enmarcados todos los puntos de fuga. Y normalmente está ubicada a la altura de los ojos de toda persona. Esto es independiente de la altura que tenga la persona. Vamos a ver si lo podemos mostrar con algunas imágenes. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver acá el trazado de la línea de horizonte y dos puntos de fuga colocados en esa línea. Pero, por ejemplo, si lo vemos en la realidad, por ejemplo, en esta fotografía que está acá, la voy a ampliar un poco. En esta línea, donde se genera el límite, por ejemplo, entre el mar y el cielo que tenemos acá, dependiendo a la altura que tenga la persona, va a definir una línea de horizonte. Si la persona mide 1,50,
a la altura de sus ojos se va a definir una línea de horizonte. Si la persona mide 2 metros, a la altura de sus ojos se va a definir la línea de horizonte. O sea que todo depende de la altura que tenga la persona, pero siempre va a haber una línea de horizonte, ¿ya? Que es la que va a marcar o a determinar hacia dónde van a converger la mayor parte de las fugas de lo que esté viendo, y eso determina profundidad. Si ustedes logran ver aquí, hay una textura de piso y todas las líneas, si se fijan, van a tratar de unirse a una línea de horizonte común, ¿ya? Entonces, todas tienden a eso, ¿ya? Entonces, establece esta situación de lo que es la línea de horizonte. Vamos a ver si aquí hay otra. Bueno, aquí hay otra. Esta es tal vez una fotografía tomada a una altura mayor de la altura de una persona, pero aquí se define una línea de horizonte, ¿no? A la que convergen. Ven, este camino incluso es un camino en una fuga que converge en este punto en el horizonte. Estos postes que están acá, todos van en una línea que va a converger en este mismo punto del horizonte. Entonces, a eso se le denomina la línea de horizonte. Aquí vuelve a aparecer la línea de horizonte. Ustedes la pueden ver acá. Aquí otra vez, ahí el punto donde el sol se está ocultando, hay una línea de horizonte. Aquí hay algunos esquemas que esto, bueno, ya vamos a ver algo un poco más claro acerca de esto. Vamos a ir evaluándolo. Pero vaya, por ejemplo, aquí hay otra perspectiva, aquí hay otra línea de horizonte, ahí todos los puntos van a converger a esa línea de horizonte. Entonces, la perspectiva que puede ser trazada o tratada con varios elementos, vean, este es otro, ahí se establece la línea de horizonte y la fuga que llevan los edificios hacia un punto de convergencia. Como estamos viendo en varios ejemplos ahorita, hay un solo punto de fuga, pero las perspectivas pueden tener varios puntos de fuga, que eso lo vamos a ir determinando a medida vayamos adentrándonos en los temas acerca de esto de la perspectiva. Bueno, luego están las líneas verticales que determinan las alturas de los objetos que nosotros vemos. Ya hablamos de la línea de horizonte y los puntos de fuga, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay dos. Tenemos líneas perpendiculares que determinan las aristas verticales de cualquier objeto que nosotros vemos en la realidad. Luego están las líneas guía, que lo que nos hacen es decirnos, bueno, si esta es la parte inferior del edificio y esta es la parte superior, estas líneas van a determinar una altura del edificio que va a converger en los puntos de fuga y se deforman hacia los puntos de fuga. Pero muchas veces pueden ser líneas de construcción del objeto que nosotros vamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, se está construyendo poco a poco mediante líneas guías y se determinan, por ejemplo, aquí el punto inferior y el superior del edificio. Puede ser que esta sea una acera y este sea el punto inferior del edificio. La altura de esta puerta que está aquí, por ejemplo, determina esta altura y con estas líneas verticales confinamos y generamos una puerta. Las líneas, por ejemplo, de altura del edificio como tal, esto que puede ser la acera, etcétera. Entonces, las líneas guías van construyendo el proyecto. Este es otro ejemplo. Tenemos dos puntos de fuga. Aquí hay una línea de horizonte que está en azul. Esta fachada, por la inclinación o el giro que tiene, genera un punto de fuga más cercano y otro punto de fuga que está más lejos, ¿verdad? O sea, aquí no se alcanza a ver a dónde termina, pero determina esas condiciones. Entonces, las líneas guías me permiten poder ir estableciendo alturas, por ejemplo, de este arco, alturas del edificio como tal o la edificación como tal, los límites en la parte inferior, etcétera. Estos son solo algunos ejemplos ahorita, pero ya vamos a ir viendo con mayor desarrollo la cuestión. Este es un método que vamos a ver acá. Con este método vamos a iniciar. Sin embargo, el método me va a servir para poder establecer más criterios que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos desarrollando una perspectiva. Les voy a hablar, más bien, les voy a mencionar los tres métodos que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de perspectivas. Yo básicamente trabajo en la materia con tres y son suficientes para el propósito que nosotros necesitamos en el desarrollo de la perspectiva. Tal vez uno de los más complicados por la cuestión
metodológica que plantea es este que vamos a empezar a explicar ahorita, que es el que se conoce en términos generales como el método de visuales. Es el método de visuales o de otra forma también es conocido como el sistema de perspectiva basado en el método de proyecciones. De visuales porque genera ciertos criterios en la estructuración de la perspectiva desde un punto visual y genera varias líneas que de forma visual también permiten hacer converger toda la perspectiva basado en un punto o dos puntos visuales, dependiendo de lo que el proyecto vaya a requerir. O sea, cuando hablamos del punto visual es el punto de vista del observador principalmente. Entonces, se le conoce como el método de visuales o también como el método del sistema de proyección. Otro método que nosotros vamos a ver es el de medición directa, en el cual vamos a utilizar líneas o elementos auxiliares para proyectar las dimensiones que yo necesito representar. Entonces, si yo quiero dibujar la distancia de dos puntos de un objeto, pues lo hago midiendo directamente sobre el papel esa dimensión y proyectándola en su fuga de perspectiva. Digamos que este método es sencillo, lo único que requiere es un alto grado de concentración. Bueno, de hecho, cualquiera de los métodos aplicados en una perspectiva va a requerir de un alto grado de concentración cuando se está haciendo esto. Porque el problema que representa el trazado de una perspectiva es la cantidad de líneas que se generan para poder hacer el trazado final o definitivo de nuestro proyecto. Les pregunto, ustedes a estas alturas de la carrera ya hicieron secciones y elevaciones de un proyecto, ¿sí, verdad? Sí. Ok. Si ya hicieron eso, ¿qué es lo que hacían cuando generaban una sección arquitectónica, por ejemplo? ¿Qué procedimiento aplicaban? Dime, Angie. Es lo de trazar las líneas guía con respecto a la planta para sacar la sección. Ok. Sí, más o menos eso que acabas de decir resume el procedimiento. Básicamente lo que ustedes estaban haciendo era un sistema de proyección. Establecían el punto en el que iban a pasar la sección y luego donde las distintas líneas que conformaban a la planta arquitectónica, por ejemplo, que ustedes tenían en ese momento, convergían con o se cruzaban con la línea de corte, las proyectaban hacia una línea de tierra. Y entonces, ese es un sistema de proyección. Entonces, hacíamos la proyección de esas líneas y luego estipulábamos las alturas y se iba conformando la sección arquitectónica a partir de proyectar esos puntos de convergencia. Entonces, igual pasa en el método de perspectiva. Nosotros tenemos líneas que se cruzan con un plano que se conoce de proyección, que ya lo vamos a ver, y luego se proyectan hacia la línea de tierra que nosotros definimos y empezamos a construir una perspectiva. Entonces, porque lo que hacemos es proyectar líneas para poder conformar lo que necesitamos. Entonces, ese es uno de los temas básicos que nosotros tenemos que tener. Lo mismo sucede también con la cuestión de la medición. Con la medición lo que hacemos es proyectar las mediciones hacia la deformación de la perspectiva que estamos haciendo y entonces, por ejemplo, una medida que tenía una dimensión real la proyectamos hacia un objeto que probablemente ya no tenga una dimensión real, pero partimos de un concepto de una medición real y lo que hacemos es proyectarlo. Teniendo en claro esto que son sistemas de proyección lo que estamos haciendo, así es como se conforma la perspectiva. Luego está el último método, el tercero, que este es un método que, por ejemplo, en mi caso, yo lo enseño siempre al final de comunicaciones 3. Pero que lo terminamos reforzando simplemente en estas clases, ¿verdad? Que es el método de proporciones. O sea,
no necesitamos para poder hacer una perspectiva tener las dimensiones exactas del objeto o proyectar las dimensiones exactas del objeto para poderlo realizar, sino que simplemente utilizamos la intuición, utilizamos una proporción y en base a esa proporción nosotros ejecutamos toda la perspectiva y ya, o sea, no necesitamos métodos muy sofisticados o muy exactos. Una perspectiva se puede realizar con una muy buena calidad y precisión visual sin necesidad de que lo hagamos con medidas, con ninguna medida exacta. Simplemente manejando la proporción podemos elaborar una buena perspectiva y que sea muy real o muy similar a la condición real de lo que se va a construir. Entonces, vamos a ver esos tres métodos. Posteriormente, ustedes se van a ir decantando de repente por uno u otro método. La idea es que ustedes los aprendan y los puedan utilizar y ocupar. Eso sí, una de las cosas que nosotros pretendemos es que ustedes vayan ganando agilidad y precisión en lo que hacen. Cada uno de ustedes de repente va a demostrar una cierta afinidad por cualquiera de estos métodos. Yo en mis evaluaciones lo que voy a hacer es evaluar la aplicación de uno u otro método, ¿ya? Por parte de ustedes. Pero de repente, más adelante en la materia, cada quien va a ir demostrando una afinidad por un método u otro y va a utilizar el método con el que se sienta más cómodo, pero eso va a ser más adelante. En esta primera etapa yo tengo que evaluar que ustedes hayan comprendido los métodos, así que se les va a decir qué método van a utilizar. Más adelante yo ya no va a haber necesidad de decirles, sino que cada uno va a utilizar un método y va a desarrollar y va a resolver el problema de un ejercicio. Bien, vamos a empezar con este, ¿ya? Y aquí hay varios esquemas que vamos a ver en el cual vamos a ir entendiendo a qué nos referimos. Fíjense, aquí estamos hablando de varios puntos. Para poder desarrollar una perspectiva tenemos que tener el plano de proyección sobre el cual se va a proyectar bidimensionalmente el objeto que está en tres dimensiones. Ese plano de proyección contiene dos cosas. La línea de tierra, que es el límite en la parte inferior con la cual el edificio se encuentra normalmente, y la línea de horizonte, que ya la determinamos o hablamos la vez anterior, que está determinada normalmente por la altura de los ojos de una persona. Pero si esta persona se sube, por ejemplo, a una grada, pues la línea de horizonte cambia, puede estar más arriba. Si esta persona se sube a un helicóptero, su línea de horizonte cambia. Así que depende de la altura a la que se encuentre la persona, la línea de horizonte va a estar establecida, pero siempre va a estar a la altura de los ojos de la persona. Luego existe el área visual, lo que podemos ver y proyectar, que normalmente se corresponde con el cono visual. ¿Por qué? Porque todo lo que veamos en perspectiva está determinado por ese cono visual. Si nosotros proyectamos una perspectiva más allá del cono visual, estamos deformando lo que se conoce como la deformación de la perspectiva. Que esto se da en muchos efectos actualmente de varios tipos de sistemas, por ejemplo, de cámaras, que hoy en día utilizan recursos adicionales para poder ver más allá del cono visual. Entonces, claro, eso permite un mayor rango de visualización, pero deforma lo que estamos viendo. Esto lo pueden ver ustedes como ejemplo cuando se utilizan las famosas, yo no sé si ustedes lo habrán escuchado más de alguna vez o lo habrán visto ya, las famosas fotografías o cámaras que utilizan lo que se conoce como ojo de pescado, que eso lo que hace es que amplía el rango de visualización de lo que nosotros podemos ver. Algunas de estas cámaras son capaces de captar 180 grados de abertura del cono del área visual. Otras también son capaces de captar 360 grados. Cuando ustedes ven esta imagen en una condición plana, se ve toda deformada, porque lo que hacemos es como desglosar todo eso y ponerlo en una proyección bidimensional. Entonces se deforman las líneas, algunas se curvan, otras se tuercen, etc. Pero eso es cuando nos salimos del rango del cono visual que tiene de visión el ser humano.
que es ese que está determinado ahí con ese cono en color cian. El otro objeto, o más bien el otro componente de una perspectiva es el punto de vista del observador. ¿Dónde está ubicado el observador? Si está más cerca o está más lejos. Luego, pues, si nosotros lo vemos en una pequeña elevación, el plano de proyección se ve como una línea acá. Vean que aquí está el cono visual en cian. La línea amarilla, que es la altura de los ojos, y la proyección hacia la línea de horizonte, que la línea de horizonte coincide con la altura de esta línea amarilla. Solo que aquí la línea de horizonte no la vemos como línea, porque como la estamos viendo en sección, la estamos viendo como un punto. Igual la línea de tierra, ¿verdad? La estamos viendo como un punto, aunque se proyecta también aquí por debajo del observador. Entonces, son estos conceptos. Estas líneas en magenta que se ven por acá determinan el plano de proyección, dependiendo, porque pueden haber planos de proyecciones más cerca del punto de vista del observador o planos de proyecciones más lejos, ¿verdad? Incluso que pueden estar acá o pueden estar por detrás de ese plano. Ahí eso depende de la ubicación, ¿verdad? Y de cómo se hace la apertura. Estos conceptos los utilizan, de hecho, las cámaras fotográficas para poder determinar los ángulos de apertura de la cámara, etc. Empecemos por partes a ver cómo se construye una perspectiva simple, utilizando estos criterios base que estamos viendo ahorita. Primero, se determina el plano de pantalla. Esto es para el método conocido como visuales. Vamos a empezar con ese, ¿verdad? O sistemas de proyección, o el método de proyecciones. Entonces, definimos el plano de pantalla. Esto es clave en el método de visuales o de proyección. Cuando hacemos los métodos de mediciones directas o el método de proporciones, casi que no hacemos uso del plano de pantalla como tal, ¿verdad? Sino que nos vamos directamente a la proyección sin pasar por esta cuestión del plano de pantalla. El plano de pantalla es un recurso únicamente para este sistema o método de proyección. Luego colocamos el objeto, ¿verdad? Aquí hay una cuestión. Si nosotros vamos a usar el método de proyecciones o de visuales, nosotros tenemos que tener totalmente desarrollado, aunque para los otros también, pero el punto es el siguiente. Tenemos que disponer el objeto que vamos a dibujar en las plantas que necesitemos, por así decirlo. Pero tienen que estar dispuestas respecto al plano de pantalla. O sea que nosotros tenemos que tener una planta arquitectónica de lo que vamos a hacer y trazarla y ponerla así o disponerla respecto al plano de proyección. Aquí hay un punto, una arista o vértice en la cual el objeto se intersecta con el plano de proyección. Esto puede o no ser de rigor, el hecho de que al menos haya una arista sobre el plano de proyección. En otros casos hay quienes no lo ponen ligado, ¿verdad? O sea, simplemente el objeto lo pueden poner por detrás en cualquier punto, pero no necesariamente tiene que coincidir. Quienes desarrollan bastante este método dicen que lo mejor es que haya al menos una arista o vértice ligada al plano de proyección porque nos mantiene una arista en una verdadera dimensión o magnitud. Entonces, que puede ser medible fácilmente, pues, pero bien, eso no es de rigor. Nosotros vamos a verlo ahorita aquí con que uno de los vértices se intersecta con el plano de proyección. Es lo más aconsejable. Luego el ángulo de inclinación o los ángulos de inclinación, ¿verdad? De la vista. Normalmente se recomiendan los ángulos que ya conocemos porque son fáciles de dominar cuando tenemos las escuadras, que sean de 30 y 60, ¿verdad? Las inclinaciones de los ángulos, o pueden ser 45 y 45, etc. ¿Ah? Pero es recomendable, aunque el ángulo puede ser cualquiera también, eso no es algo de rigor. Ahí depende de cómo querramos ver nuestro elemento, nuestro edificio, respecto a la proyección que necesita. Evidentemente, si el ángulo menor es este, que está aquí, teta, por ejemplo, y este es alfa, si el ángulo es menor aquí, yo voy a estar viendo principalmente esta cara, y esta la voy a ver de forma secundaria.
Pero si el ángulo se inclina más hacia el ángulo alfa, esta la voy a ver más secundaria, la proyección, y esta la voy a ver más real. O sea, la voy a ver con mayor preponderancia. Entonces, todo depende de la inclinación. Así yo voy a estar viendo más esta fachada o más esta otra. Aparecen, pues hay que tener evidentemente trazado con escala y todo, ¿verdad? Con sus verdaderas dimensiones, el objeto, ¿verdad? Y por eso aparecen aquí las dimensiones básicas, ancho, largo y alto. La condición de la altura no la vemos en una planta, evidentemente, pero tenemos que tener alguna sección o elevación a la mano para poder estar dando los datos de altura inicial, ¿verdad? Y poder empezar a formular eso. Por eso, si se fijan, el punto C aparece con un punto bien remarcado y por eso se dice que es bueno que una de las aristas esté sobre el plano de pantalla. ¿Por qué? O el plano de proyección. Porque ahí tenemos una verdadera magnitud y, por ejemplo, si la altura es de 6 metros, la podemos medir directamente porque la arista está posicionada específicamente en el plano de pantalla, como tal. Bueno, de esto, con la cuestión de los ángulos, se pueden decir que hay perspectivas simétricas y asimétricas. La simétrica es cuando ambos ángulos tienen la misma inclinación, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso 45 y 45 grados. Entonces, como tiene el mismo ángulo de inclinación acá y el mismo acá, es una perspectiva simétrica. Entonces, está reflejando su magnitud real, por decirlo así, en deformaciones en ambos lados. Y esto lo pueden ver aquí. Este lado es más largo y este es más corto, sin embargo, su inclinación permite tener una línea que es el punto C aquí, es este vértice C, repartido proporcionalmente. Y los puntos de fuga quedan a la misma distancia desde la línea C. Eso genera una perspectiva simétrica, que los puntos de fuga están repartidos a la misma distancia desde el eje vertical C. En una asimétrica, los ángulos cambian. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay uno de ejemplo con las escuadras, ¿verdad? 60 y 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a donde está el ángulo de 60, que es la mayor abertura, el punto de fuga va a estar más cercano al objeto. Pero del lado de los 30 grados, como este está viéndose más de frente, vean cómo cambia el giro del edificio entre esta y esta, el punto de fuga va a estar más lejano. Entonces, como no hay una simetría respecto al vértice C, por eso se le conoce como asimétrica. Y el otro es el contrario, ¿verdad? Este ángulo es de 30, la fachada esta más larga es la que se ve más de frente, esta está más inclinado, está a 60 grados, por lo tanto este punto de fuga va a estar más cerca de la línea C y este de la parte más larga va a estar más lejano. En la simétrica pues están a ambos a la misma distancia, en la asimétrica va a estar siempre un lado más largo que el otro, o un punto de fuga más cercano que el otro. Seguimos viendo pues la cuestión, esto ya lo definimos, la cuestión de las dimensiones. Y empieza a aparecer otro elemento. A partir del vértice se puede generar una línea que en perpendicular se intersecta con el plano de pantalla o de proyección, y a esta línea, que es donde va a estar ubicado el observador normalmente, se le llama eje visor. ¿Se acuerdan una línea que vimos por acá? Que era esta línea amarilla, es lo que determina también el eje del visor. ¿Ya? Porque si yo ubico aquí al observador en cualquier punto a lo largo de esta línea, va a haber un eje visor que va a estar alineado con el punto de intercepción del elemento sobre el plano de pantalla. Luego aparece el observador, ven el punto 4, sobre el eje visor, aparece el observador. Luego aparece el cono de visión, este ya lo vimos allá en el esquema inicial. Este cono de visión, por ejemplo, en este caso está repartido 30 grados y 30 grados, para poder establecer un cono de visión adecuado. Normalmente esos 30 grados medidos sobre el eje visor. Y lo que tenemos que garantizar en varias ocasiones es que el objeto esté o quepa dentro del
cono de visión como tal. Entonces, ese es uno de los puntos principales que nosotros tenemos que garantizar. Si no cabe igual, nosotros dibujamos hasta el punto donde quepan esas líneas. Ya eso lo vamos a ir viendo luego, que vayamos desarrollando ya las técnicas. Luego, si se fijan, aquí se está haciendo una evaluación de que siempre sobre el mismo eje visor, pues se está evaluando cuál es el punto mínimo de acercamiento con el que puede estar el observador, ¿verdad? En el que podamos ver esta arista. Esto es lo más cercano que se puede estar, digamos así, para poder ver algo congruente, ¿verdad? En esto. Luego, el punto de la máxima distancia respecto a dónde el objeto va a estar enmarcado dentro del cono de visión, el límite del cono de visión. Y luego, si yo estoy por detrás de esto, el objeto siempre va a quedar por dentro del cono de visión. Bueno, esta es la misma lámina del cono de visión. Luego aparece el sexto punto, que es la línea de tierra. Lo que vamos a hacer es que para poder elaborar la perspectiva y verla, ya vimos algunos ejemplos por acá, solo se los voy a mostrar nuevamente para que recordemos de la simetría de simetría. Aquí ya aparecía la línea de tierra, si ustedes se fijan, la línea de horizonte y el objeto dibujado. Ahorita estamos justamente definiendo la línea de tierra. Vamos a ver. Ahí está. Definimos la línea de tierra, que es sobre la cual vamos a proyectar, así como se hacía en una sección arquitectónica, que se ponía la sección y se empezaban a proyectar las líneas. Algo parecido va a ocurrir acá. Solo que recordemos que aquí vamos a hacer un objeto que estamos visualmente viéndolo deformado. La línea de horizonte, pues esta diferencia de altura siempre va a ser la altura del ojo humano. Si vamos a realizar lo que se conoce como una perspectiva normal, que es una perspectiva en la que la persona está ubicada a su altura, sus pies están sobre la línea de tierra, normalmente va a ser una diferencia que podemos medir directamente, que puede rondar entre el 1,50 hasta el 1,70, ¿verdad? Si queremos hablar de una perspectiva normal. Más allá de eso, ya estamos hablando de una perspectiva aérea, que puede estar, por ejemplo, a 2,50, 3 metros de altura. La diferencia entre la línea de tierra y la línea de horizonte, ¿verdad? Y si está más abajo de eso, pues son perspectivas bajas, hasta llegar a la que coincide con la línea de tierra, que se le denomina la perspectiva de hormiga. Bueno, luego se establecen las líneas paralelas a los lados del objeto. Estas líneas, por ejemplo, la 8 que aparece aquí, que está entre el punto de vista del observador y el plano de pantalla, ¿verdad? Esta es paralela totalmente a este lado del objeto. Y esta otra es paralela a este otro lado, que también son líneas que utilizamos como recurso para la proyección. Estas líneas determinan, fíjense bien, las líneas paralelas determinan los puntos de fuga. Si yo intersecto esta línea paralela con el plano de pantalla y aquí se me cruza y luego trazo esta, en los puntos donde se cruzan, bajo verticalmente las líneas hacia la línea de horizonte y me determinan el punto de fuga al lado derecho y el punto de fuga al lado izquierdo. Dependiendo de si los ángulos son iguales o son distintos, la perspectiva será simétrica o asimétrica. Para el caso que tenemos aquí, la perspectiva al parecer es simétrica porque el punto de fuga a la izquierda está igual que el punto de fuga a la derecha. Si esto estuviera más inclinado, por ejemplo, esta línea también se inclinaría más y probablemente el punto de fuga esté mucho más lejano, ¿ya? Entonces, esto determina el punto de fuga, los puntos de fuga. Luego venimos y fíjense, lo primero que se traza, la línea de verdadera magnitud, le hablan. Por eso es que sugieren siempre que una arista o vértice esté sobre la línea de pantalla o el plano de pantalla. Porque esta, si yo la trazo, está sobre el eje visor, se intercepta con la línea de tierra y desde aquí, si esto tiene 6,55 metros, yo puedo medir aquí directamente 6,55 metros y tener mi verdadera magnitud o la verdadera altura del edificio.
pero va a ser la única línea que yo voy a poder medir directamente, esa altura, porque esta línea está en verdadera magnitud, porque está intersectada con el plano. Luego, por ejemplo, a la altura que me define la verdadera magnitud, yo trazo una línea que va desde esta vértice hacia el punto de fuga izquierdo, desde la que se intersecta con la línea de tierra hasta el punto de fuga, y lo mismo hacia el punto de fuga derecho. Y empezamos a trazar las líneas guías o líneas de fuga. Vean que esto lo que hace es que esta altura la mantiene constante, y aquí está en forma paralela entre la línea de tierra y la línea fugada, y aunque aquí yo la dibujo con menor altura más adelante, me está manteniendo el efecto visual de que se mantiene a la misma altura todo, hasta que se pierde en el horizonte. Luego, por ejemplo, se trazan líneas que van desde el punto de vista del observador a la arista o vértice de este lado, desde el punto de vista del observador hacia la arista o vértice de este otro lado, que son las líneas o rayos visuales, así se les conoce. Esos puntos tienen un punto de intersección con el plano de pantalla o el plano de proyección, ¿sí? Donde estas líneas se interceptan, yo trazo verticales hasta que se intercepten con la línea de tierra aquí. Y esto determina el lado izquierdo del objeto y la otra, el lado derecho del objeto. Ahí, si nosotros ahora trazamos con una mayor intensidad los límites del objeto, vemos que aquí donde esta proyección se intercepta con esta línea, la trazamos para acá, esta se intercepta con esta y la trazamos para acá, determinan el límite del objeto. Ya tenemos el objeto dibujado conceptualmente. O sea, ven que en términos generales, el desarrollo de la perspectiva es sencillo, como tal. No es que sea muy complicado. Lo que pasa que para poder desarrollar el primer objeto utilizamos un montón de recursos, ¿verdad? Utilizamos el punto de vista del observador, la definición de los puntos de fuga, la definición del cono visual, las líneas o rayos visuales, etcétera, la línea de verdadera magnitud, el eje de visor, etcétera. Entonces, determinamos varias cosas para poder elaborar esto tan sencillo, ¿verdad? Ese es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahora hemos trazado algo bien sencillo también. Cuando estamos trazando un edificio vamos a tener un montón de cosas, vamos a tener ventanas, vamos a tener puertas, vamos a tener muchos elementos que van a formar parte de esto, y vamos a tener el techo, etcétera. Entonces, para que todo eso se proyecte de forma adecuada, tenemos que tener un gran control, porque se nos van a generar un montón de líneas y fácilmente nos podemos confundir. Entonces, básicamente, ese es uno de los métodos principales aplicados. Quiero que este lo entendamos porque con este vamos a ver los primeros conceptos de puntos de fuga, y vamos a ver perspectiva basada en un punto de fuga, perspectiva basada en dos puntos de fuga. Y esto lo vamos a hacer aplicando este método. Cuando ya hayamos visto esos conceptos, vamos a ver el segundo método, que va a ser el de mediciones reales, pero ya va a ser más sencillo de entender porque empezamos a dominar este, que es el más complejo, por así decirlo. Entonces, en el de medidas reales vamos a ver la utilización del tercer punto de fuga, y ya vamos a ver su utilización. Eso va a ser la pauta para la parte de cuando veamos sombras también, porque en las sombras entender el concepto del tercer punto de fuga es vital. Entonces, y vamos a ver cómo es que surgen naturalmente la utilización del tercer punto de fuga, viendo algunas condiciones por ahí. Aquí, en esto, van a ver aplicaciones del método. Yo el link de esta presentación se lo voy a poner en el eCampus para que ustedes puedan ver la presentación cuando ustedes quieran. Y ahí están estos videos acompañando la realización de perspectivas. Les voy a poner uno nada más, vea que de todas formas esto lo vamos a hacer en clases. La próxima clase voy a hacer yo aquí el desarrollo de una perspectiva básica con el primer concepto, que va a ser utilizar un solo punto de fuga. Lo voy a hacer aquí en clase, pero estos videos acompañan eso, ¿ya? Y en algún momento, si ustedes quieren
verlo explicado por otra persona, lo pueden ver acá sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá está este método. Permítanme, solo voy a proyectarlo nuevamente porque creo que no se escucha el audio. Solo me confirman si el audio del video se escucha. ¿Se escucha, jóvenes? No, no se escucha. No se escucha. Permítanme un segundo. Bueno, ahorita no, ya voy a ver qué es el problema, pero ahorita de todas formas no importa la cuestión de si se escucha o no, porque ustedes lo van a poder ver ya individualmente. Yo les voy a dejar el contenido para que lo puedan ver. Pero a lo que voy es que estos videos explican, es probable que incluso a los métodos que se estén utilizando, varíe un poco el nombre con el que los presenten, ¿verdad? O sea, puede ser que digan, voy a utilizar el método tal. En algunos, por ejemplo, el método de las visuales lo llaman como el método del arquitecto, en otros lo llaman el método de proyecciones, no importa. El punto es que ustedes lo sepan distinguir, ¿verdad? Que ya saben que cuando estamos haciendo proyecciones de líneas, estamos hablando perdón. Estamos hablando de un método en específico. Entonces, por ejemplo, en este caso que ustedes van a ver ahí rápidamente, aquí se explica el desarrollo de ese método. Esto simplemente es como información adicional, ¿verdad? Pero que les puede servir. Pues, o sea, muchas veces nosotros podemos entender de una persona la forma en la que explica las cosas, de otra persona podemos entender cómo explica otras. No necesariamente lo vamos a entender con una sola. Entonces, cada quien tiene formas distintas de explicar las cosas y de repente estos videos pueden ayudar a comprender esa situación. Por ejemplo, él ahorita de una vez está trazando las líneas paralelas al objeto para poder definir los puntos de fuga, ¿verdad? Por ejemplo, no ha tenido necesidad de poner, por ejemplo, el cono de proyección de la perspectiva, pues, pero esto
no tiene nada que ver, ¿verdad? No, por eso no es que el método sea incorrecto o correcto. Simplemente son formas distintas de proyectar y de repente puede servirles esto como información adicional. Así que de todas formas ustedes tendrán estos videos para que ustedes puedan ver las distintas formas en las que varios arquitectos explican estos conceptos del desarrollo de una perspectiva. Entonces yo se los voy a dejar ahí y ustedes los van a poder ver con mayor detenimiento posteriormente. Aquí simplemente les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que son representaciones de perspectivas, algunas basadas en métodos de proporciones, otras basadas en métodos de mediciones. Hay quizás entre mejor dominemos el método, por ejemplo, del desarrollo de perspectivas basado en proporción, más ágiles y más rápidos vamos a ser nosotros en el desarrollo de perspectivas. Porque, por ejemplo, acá muchos de estos ejercicios de repente requieren que nosotros hagamos algo de forma rápida, o sea, sin detenernos mucho. Hay ciertos métodos de perspectiva que pueden ser muy buenos, muy exactos, como el método de las proyecciones visuales, pero muy lentos a la hora de generar una perspectiva. Tal vez ese método es bueno aplicarlo cuando tenemos el tiempo suficiente de generar una presentación. Pero cuando tenemos que resolver un concepto de idea bosquejada, a veces hay métodos que tenemos que saber resumirlo. Yo, por ejemplo, al método de las dimensiones reales o de mediciones, yo normalmente lo llamo el método resumido, ¿verdad? Porque lo que hace es resumir el proceso de desarrollo de las proyecciones y lo que hace es hacerlo más sencillo, más simple. Pero como les digo, no todos entienden las cosas de la misma forma y a algunos se les va a facilitar más hacer el sistema de proyecciones que hacer el método de las mediciones, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes sean capaces de poder optar por aquello que les facilite mucho más el proceso. Este tipo de perspectivas para mí es más fácil hacerlas a través de un método resumido, ¿verdad? O a través de un método de proporciones. Aquí hay otra. Por ejemplo, ya puede llevar un grado de depuración un poquito mayor. ¿Verdad? Ya nos sentamos un rato y ya podemos hacerlo a través del sistema de visuales o proyecciones con mayor detenimiento. ¿Verdad? O podemos hacerlo a través del método de medidas, el método resumido para mí. Entonces, tal vez el método resumido no lleva tanto tiempo como el de visuales y me permite poder tener algo lo suficientemente desarrollado. En otros casos, pues son perspectivas, pero con una idea de un esquema o boceto rápido, ¿ya? Como el que ustedes pueden ver ahí. Incluso acá está todo en blanco, ¿ya? Sin comprometer la cuestión del color todavía, porque es un nivel conceptual de boceto lo que se está presentando. Vean cómo el entorno destaca lo principal, que es la volumetría del edificio al final. Está esta nocturna, ¿verdad? Pero que también ha sido desarrollada por el método de proporciones. Básicamente no ha necesitado de una cuestión demasiado exacta, precisa, sino simplemente representar la condición volumétrica del objeto. Perspectivas internas o de interiores e incluso de detalles. Hay detalles que se pueden hacer basados en perspectivas también. Es bien útil, vea la representación de los objetos de ambientación y personas, que también lo vamos a ver en su momento. Es vital para la presentación de esto. Entonces, también son condiciones que pueden utilizarse para el desarrollo de una idea o de un concepto. Bien, básicamente esta es la introducción del tema de este día. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, alguna pregunta ahorita. Dime, Herbert. Buenos días. Buenos días. Para comenzar, mi duda es con lo del observador. Ajá. Creo que todo el procedimiento lo tengo bastante claro, pero cuando hablamos de observador y a distancias de observador para tirar las paralelas, esa me confunde un poquito, porque siento que se afecta la distancia que tiene el observador con la línea de tierra, ¿verdad? Cuando tiramos paralelas. Más que con la línea de tierra, Herbert, afecta con la ubicación de los puntos de fuga.
Ajá, justo. Entonces, eso es lo que me confunde, porque muchos trabajos que daban antes no daban a distancia del observador. Entonces, ¿qué criterio podría usar yo para poner una distancia útil, digamos, y que no me queden los puntos súper alejados, va fuera de la página prácticamente? Mira, respecto a eso, eh, yo te diría que no es tanto el hecho de que los puntos de fuga tengan que quedar necesariamente adentro de la página. Yo de todas formas les voy a enseñar un par de métodos que les pueden ayudar a resolver esta situación. Pero el punto no, quizás el criterio no es que los puntos de fuga queden dentro de la página, sino estos pueden quedar fuera de la superficie del papel sin ningún problema. Pero aquí lo más importante es cómo veo o percibo el objeto dentro de la superficie en la cual lo tengo que representar. Porque, por ejemplo, en este caso, voy a suponer una situación. Aquí está un punto de vista del observador y vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo rápidamente. Voy a tratar de manchar ahí sobre la superficie que se tiene. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá, voy a trazarlo aquí, una superficie de papel, ¿verdad? Que es esa que acabo de marcar en rojo. Es probable que estos puntos de fuga, si te fijas, están casi al borde o al límite de la superficie de papel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo proyecte, esto, yo proyecto esta línea y proyecto esta otra, y luego proyecto aquí hacia abajo lo que va a determinar mi objeto, este y este, que es lo que acabamos de ver. ¿Verdad? Me voy a saltar un par de cosas, voy a asumir que ya determiné la verdadera magnitud y que viene aquí. Acá. Viene hacia este punto de fuga y hacia este. Entonces aquí voy a tener esta línea y esta. Entonces, este no me ha quedado bien representado del todo. Lo vamos, ahí está. Entonces, este es el objeto. Entonces, fíjate bien cómo queda respecto a toda la superficie de papel. O sea, me queda, dependiendo si el objeto va a ser solo esto, me está quedando bien holgado. Entonces, ¿qué tan grande o qué tan pequeño voy a tener los objetos? Depende de la ubicación de este punto de vista del observador. Entonces, a veces no es cuestión de qué tan lejos o qué tan cerca, sino que cómo voy a ver esto reflejado en mi punto de vista, en lo que yo voy a estar viendo. A veces es necesario que los puntos de fuga estén mucho más lejos con el propósito de que yo de repente pueda tener lo siguiente. Voy a limpiar la superficie ahorita. Vamos a ver. A veces lo importante, y voy a tratar de ahorita, voy a poner la superficie en blanco. Suponete que esta superficie en blanco que tú ves ahorita es la hoja de papel también. Entonces, a veces no es lo mismo, y te lo voy a dibujar de las dos formas aquí, que yo tenga aquí, por ejemplo, mi edificio, y lo voy a hacer como que tuviera aquí ya limpia la superficie, ya sin todas las líneas que se tienen auxiliares. Tengo ya el objeto fugado aquí. Este es mi resultado. Pero mira todo lo que me queda de superficie de papel. No es lo mismo hacer esto que hacer lo siguiente. Fíjate bien. Que yo tenga mi objeto tal vez mejor explicado, aunque los puntos de fuga se salgan, ¿verdad? Como es este caso. Entonces yo puedo terminar aquí mi edificio, acá, y probablemente aquí se ve mucho mejor, vea, está mucho mejor utilizada la superficie de papel, aunque los puntos de fuga me estén quedando más lejos. Entonces, la cuestión aquí es que el criterio debe de ser tal que te permita poder tener el objeto optimizado en la superficie de trabajo que tú tengas. No te debe de preocupar si los puntos de fuga quedan más cerca o quedan más lejos. Fíjate que aquí lo que ellos han hecho, y fíjate que estas son dos soluciones distintas.
Ellos han hecho coincidir, pero esto no siempre tiene que ser así. Ellos han hecho coincidir al punto de vista del observador con el punto de vista que marca los puntos de fuga. Pero yo puedo tener el punto de vista del observador aquí, ¿ya? Y puedo tener los puntos de convergencia de fuga por acá también. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo lo hago a la línea paralela, el punto de fuga va a quedar más lejos, este va a quedar más lejos también, ¿ya? Pero mi punto de vista del observador está con su cono visual aquí. Entonces yo voy a estar viendo más cerca, pero mis fugas van a estar más lejos. ¿Qué hace esto? El efecto que te acabo de dibujar, que casi que mi objeto quedaba en toda la pantalla y los puntos de fuga quedaban por fuera. Porque si yo este punto, este que acabo de marcar aquí, que me determina las fugas, me lo traigo aquí enfrente con el punto de vista del observador, voy a estar más cerca del objeto. Pero ¿qué va a pasar aquí? Si yo hago las paralelas, los puntos de fuga van a estar más cercanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente el cono visual determina los límites de lo que yo voy a ver. ¿Sí? Entonces, mi cono visual puede ser también el límite de la superficie de papel. ¿Ya? En algunos casos. Entonces, si el cono visual está más cerca, mi superficie de papel está aquí. Y mis puntos de fuga están por fuera. Entonces, yo al final, como te digo, aquí hay muchas combinaciones que se pueden hacer para poder hacer. Unas te van a deformar más los objetos, otras no, porque se salen de los rangos normales. Pero la preocupación no es que los puntos de fuga te queden adentro, porque muchos cometen ese error de que a fuerza quieren que los puntos de fuga les queden dentro de la superficie de papel porque le facilita el trazado y todo lo demás. Porque las escuadras no son tan grandes, por ejemplo, porque pueden ser muchas razones. Pero en el desarrollo de una perspectiva ya la cuestión de la escuadra, venden escuadras muy grandes para eso también. Pero también hay otros métodos que podemos utilizar y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero no les debe de preocupar. Lo que les debe preocupar es cómo optimizan la superficie de trabajo. A ustedes se les van a dar unas condiciones básicas que ustedes van a establecer. Sin embargo, eso no debe de ser de preocupación. Ese es como lo que les quiero dejar con la respuesta que les estoy dando. Entonces, el criterio siempre debe de ser que yo pueda visualizar correctamente el objeto, o sea, la distancia a la que yo me ponga del objeto. Yo no sé si tú has experimentado, Herbert, por ejemplo, cuando estás muy cerca de un edificio que tiene una altura, digamos, tampoco un rascacielos, sino que un edificio que tiene sus 3 niveles. ¿Qué sensación tenés cuando estás muy cerca de ese edificio y lo querés ver completo? Cuando estoy frente a un edificio sí se siente mucha presencia o un edificio muy masivo. Y casi que no lo alcanzás a apreciar en su totalidad, ¿verdad? Así es. Correcto. Entonces, cuando tú te alejas, ¿qué es lo que percibís? Se puede ver mucho más el espacio y los aristas, la distancia. Sí. Solo que se pierde detalle quizás del edificio. Pero vaya, aquí está una cuestión. Si tú quieres apreciar correctamente un edificio, por ejemplo, si te alejas mucho más, suponete que estás en un edificio y te alejas 10 cuadras de ese edificio, claro, vas a ver una cosa sumamente chiquita que ni vas a lograr apreciar, ¿verdad? Entonces, no se trata ni de estar muy lejos, pero tampoco de estar muy de frente al edificio, porque en ambas situaciones puedo tener problemas, salvo que yo me acerque tanto al edificio porque lo que quiero ver es un detalle del edificio, ¿verdad? Y ese es el que quiero esquematizar. Pero si quiero apreciar el edificio en su totalidad, uno busca, y esto casi que ustedes lo hacen de forma intuitiva, fíjense, cuando toman fotografías. Cuando ustedes toman una fotografía intuitivamente utilizando el teléfono, ustedes de repente dicen, yo quiero esta foto que salga de tal forma y se alejan o se acercan de la persona o del objeto al que le quieren tomar la foto de forma intuitiva, hasta que logran buscar el punto correcto para poder tomar la fotografía. Aquí aplica exactamente el mismo criterio. Lo que pasa es que cuando utilizamos la cámara, todo eso lo hacemos como de una forma bien intuitiva. Pero aquí
es básicamente lo mismo. El punto de vista del observador debe de quedar de tal forma que me permita tomar esa fotografía que yo necesito para que se vea adecuadamente lo que voy a hacer. Yo tal vez ahí los invito a que hagan la relación de cuando utilizan la cámara, por ejemplo, de su teléfono, cuando van a tomar una foto, y ahí van a ir encontrando ese criterio que se necesita para colocar al punto de vista del observador. Es casi el mismo criterio de la toma de una fotografía. Ok, entendido. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bien, miren, yo les voy a dejar, además del link y los videos que están ahí, un par de documentos que son bibliográficos, o sea, son documentos en texto, para que ustedes puedan ampliar mediante la lectura los criterios de esto. Estos folletos en PDF que les voy a dejar van a quedar ahí en el eCampus, ¿verdad? Para que ustedes los puedan descargar y poder leer. Simplemente es una ampliación a conceptos, criterios para el desarrollo de perspectivas, que lo que va a hacer es simplemente ampliarles un poco el panorama de lo que es el desarrollo de una perspectiva, ¿verdad? La idea es que ustedes tengan información que les permita ver, ampliar con mayor claridad esto. Si ustedes consideran de repente que la lectura de los PDFs les dificulta un poco más o los confunde un poco más, pues pueden hacer las consultas necesarias. Pero de todos modos, ustedes tienen varias formas de poder entender esto. La clase que acabamos de tener es una, los videos son otra y los documentos de lectura son otra. La idea es poder cubrir al máximo los conceptos para que ustedes puedan tener un panorama bastante amplio de aprendizaje principalmente. Eso es, si no hay ahorita ninguna otra pregunta, pues estaríamos llegando hasta acá y nos veríamos en la clase del día lunes, que todavía sería en formato virtual. Hasta el miércoles próximo vamos a tener la primera clase presencial en la cual vamos a ver otro tema. Y nada, nos estaríamos viendo el próximo día lunes. Muchas gracias. Bueno, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos.